una nueva cápsula económica. Hoy queremos hablar sobre las cuentas fiscales de Colombia y las perspectivas dadas a conocer por el Ministerio de Hacienda el pasado 14 de junio con la publicación del marco fiscal de mediano plazo. Hace 2 décadas, Colombia implementó una normatividad para promover la transparencia fiscal y la estabilidad macroeconómica, de la cual una de las principales herramientas es el marco fiscal de mediano plazo que el Ministerio de Hacienda debe presentar una vez al año. Este documento es la hoja de ruta de la política fiscal del país y permite hacer seguimiento a su implementación y conocer si las finanzas públicas están mejorando o deteriorándose con el paso del tiempo. ¿Qué nos dice para la vigencia 2024 este documento? En comparación con las cifras que fueron dadas a conocer el pasado mes de febrero, los ingresos incorporan un recorte de 9.6%, explicado en su mayoría por una caída de 31 billones en la meta de recaudo tributario neto. Con esto, incorporan el comportamiento observado durante los primeros meses del recaudo tributario y las expectativas de que el crecimiento y un mejor desempeño de la gestión de la DIAN logren estimularlo en la segunda mitad del año. Por otra parte, el gobierno aumentó de 1.5 a 1.7 sus proyecciones del crecimiento para la economía colombiana en 2024, cifra que puede considerarse positiva de cara al consenso de analistas que oscila alrededor del 1.4%. En línea con lo anterior, plantean una disminución de 6.3% en los gastos totales frente al estimativo que presentaron en febrero de 2024, el cual recoge el efecto de las medidas de congelamiento y recortes presupuestales que fueron anunciados en los últimos días, incluyendo un recorte de 30 billones en el gasto primario, que es igual al gasto total menos los recursos destinados para el pago de los intereses de la deuda. Con este mensaje, quisieron enfatizar que no se afectarán los recursos destinados a pagos de nóminas de sector público, a inversión social y aquellos destinados al proceso de transformación productiva que está impulsando la actual administración. Tampoco se afectarán los cerca de 20 billones que el gobierno va a pagar por concepto de déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles. Sin embargo, es importante resaltar que esta cifra sí genera algunas preocupaciones. Cierre 2023, los gastos totales mantendrían una tendencia positiva de crecimiento, con una variación de 5.6%. A partir de los cambios que incorporaron tanto en los ingresos como en los egresos, revisaron la meta de déficit fiscal del año 2024, que pasa de ser del 5.3% al 5.6% del PIB, con lo cual se mantendría en el límite máximo permitido por la regla fiscal. Identificamos como riesgos potenciales para el cumplimiento de estas metas que se dé un escenario macroeconómico que no sea tan positivo como lo está planteando el gobierno, que la gestión de la DIAN no logre dar los resultados esperados y que se puedan dar fallos adversos en las demandas que todavía están cursando ante la Corte Constitucional con relación a las medidas contempladas en la Ley de Igualdad y Justicia Social. En materia de financiación para el año 2024 y en comparación con las cifras presentadas en febrero, hay un aumento de 12 billones en las necesidades de recursos provenientes de un mayor déficit fiscal, un monto más alto de intereses de deuda interna y un aumento del saldo de la caja disponible al terminar este año. Estas necesidades más altas se cubrirán con una mayor emisión de deuda pública interna, de los TES, los que conocemos como TES, por 10 billones de pesos. Mediante subastas se emitirán 3 billones más de estos títulos, por lo que el monto total de colocación por subastas durante este año será de 40 billones de pesos y los otros 7 billones restantes serán para completar los pagos que la Nación hace para cubrir el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, que se le hace a Ecopetrol y que, como ya mencionamos, tiene un valor total de 20 billones para este año. Ante la preocupación de que Ecopetrol venda los TES que va a recibir en el mercado secundario para obtener liquidez, el Ministerio de Hacienda aclaró y resaltó que estaba considerando recibir el pago de dividendos de Ecopetrol parcialmente utilizando estos títulos. En el frente externo, el gobierno continúa con su expectativa de realizar una nueva emisión de deuda en el segundo semestre,
esperando que se presente una ventana de oportunidad que incluso permita prefinanciar el año 2025. Y en cuanto a operaciones de manejo de deuda, la Nación manifestó que continuará realizando compras en el mercado secundario de TES con vencimientos en 2025 y 2024 con el fin de reducir su saldo. El ministerio tampoco descartó que se pueda realizar una operación de canje sobre los TES VR del 2025 en algún momento del segundo semestre. Y finalmente, con relación al saldo de la deuda pública, la deuda neta del gobierno nacional cerrará en 2024 en 55.3% del PIB, aumentando frente al 2023 cuando registró 53.8% del PIB. Esto representa una mejora frente a la estimación de 57% del PIB que se había presentado en las cuentas fiscales del mes de febrero. Ahora, ¿cuáles son las metas fiscales para 2025? Para el balance fiscal se ha planteado una meta de déficit de 5.1% del PIB, cifra que muestra un ligero retroceso frente al 5.6% planteado para el año 2024. Sin embargo, o más bien es importante tener en cuenta que este 5.1% contempla un crecimiento anual de los gastos totales de 5.2%. Esta meta el gobierno la estableció partiendo del supuesto de que va a lograr modificar la regla fiscal que hoy en día está vigente. Recordemos que esta regla fiscal establece que desde 2026 el máximo valor que podrá alcanzar el déficit debe estar en función del nivel de deuda neta del año inmediatamente anterior. Para los años comprendidos entre 2022 y 2025, implementó un régimen de transición donde el valor máximo del déficit corresponde a un valor fijo. La modificación que quiere incorporar la administración en la regla fiscal consiste en anticipar la finalización del periodo de transición, de manera que para 2025 el déficit fiscal máximo permitido se determine en función del nivel de deuda neta, y esta modificación tendrá que pasarla al Congreso en el segundo semestre de este año para buscar su aprobación. En materia de financiamiento para el año 2025, el gobierno tendrá que financiar 147.3 billones, de los cuales 91.5 billones corresponden al déficit fiscal. Para cubrir esos recursos, el Ministerio de Hacienda plantea realizar emisiones de deuda por 98 billones de pesos, de los cuales 60 billones serán de deuda interna y 38 de externa. Los otros 49 billones provendrán de operaciones de tesorería y de la reducción del saldo de caja principalmente. Queremos resaltar además que en el 2025 el Ministerio de Hacienda tiene un reto importante en la colocación de deuda externa, pues debe salir a tomar prestado 9.000 millones de dólares. De este total, 5.500 millones provendrán de bonos externos y 3.500 de créditos multilaterales. En cuanto a la deuda interna, si bien el desembolso total se reducirá frente al 2024, las colocaciones de TES por subasta se incrementarán en 5 billones hasta 45 billones de pesos. Con estas cuentas, en 2025, la deuda neta del Gobierno Nacional Central tendrá un repunte de 1.2% frente al 2024 y llegaría a 56.5% del PIB. Estos anuncios muestran ajustes importantes, sin embargo es importante seguir haciendo un seguimiento cercano de cómo evoluciona el recaudo y los gastos en los próximos meses para ver si realmente se cumplen las expectativas de la administración. Gracias por acompañarnos y esperamos verlos en una próxima oportunidad.